en este ordenador. Habrá que quitar el sonido. Ah, hay que quitar el sonido de ese. Sí, habría que quitarlo de aquí. Sí, bajándolo no se oye. Mira. Central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida y quisiera en primer lugar pedir disculpas porque hemos tenido un problema de sonido que nos ha impedido a empezar con puntualidad. La sesión del foro de odontología correspondiente al mes de diciembre, corre a cargo de la doctora Reyes Ibáñez Carreras, que nos pondrá al día sobre algunos aspectos de los cuidados paliativos y el código de deontología médica. A la doctora Reyes la presentaré como es debido, tras la siempre magnífica introducción del profesor Cía. Don Pedro, cuando usted quiera. Muchas gracias. Esto de tener amigos a veces te pone un poquito colorado. Bueno, pues el tema de hoy es interesantísimo y en relacionarlo con el Código de Deontología, pues me parece que es un acierto, como va a hacer la doctora Reyes Ibáñez, porque le dedica un artículo entero con varios puntos muy claros, nuestro código, reiterando que el deber del médico, claro, es curar y mejorar al paciente, pero que hay ocasiones en las que esto no es posible, dice, pero permanece la obligación de ir proporcionándole medidas adecuadas para mantenerle su dignidad y el máximo de su bienestar. Ahí yo creo que los compañeros han estado muy acertados diciendo, permanece como diciendo la obligación de una medicina paliativa, de cuidados, de proporcionar bienestar, está persistiendo siempre, aunque puedan estar los médicos pensando en curar algunas enfermedades, otras no, pero no hay una contraposición entre lo que podríamos llamar medicina curativa y medicina paliativa. Los cuidados paliativos están ahí siempre presentes. Es verdad que se ponen muy de manifiesto, o se han puesto muy de manifiesto con motivo del tratamiento de pacientes terminales, mayoritariamente enfermos de diversas clases de cánceres, pero hay muchas situaciones en las que la medicina paliativa ha tenido importancia y no precisamente porque el paciente fuera a morir pronto. Ejemplo de esto nos lo dieron los estadounidenses cuando empezaron a introducir de lleno sus cuidados paliativos en pacientes de SIDA, en unos tiempos en que todavía pues, había muchos problemas de tratamiento, etcétera. Luego ya a lo largo de los años 90 pues las cosas cambiaron, pero ahí demostraron cómo en otras patologías también la medicina paliativa tiene su papel en diversas patologías. Se ha hecho siempre, porque ya me dirán si no ha habido una medicina del bienestar y de los cuidados a lo largo de todos los hospitales que en la Edad Media ha mantenido la Iglesia, o luego cuando la
beneficencia, cuando de la beneficencia se ha hecho cargo el Estado, pues también se ha continuado con esos objetivos del bienestar emocional, físico, sociológico para el paciente y para sus familiares. Pero se podría decir que hay un momento en que ya los cuidados paliativos adoptan un carácter moderno en cuanto a organización, en cuanto a medios mucho más eficaces, y que yo diría que es a partir del siglo XX y más concretamente de los años 60. Hay dos figuras de la salud muy importantes. Una es la doctora Kübler-Ross, cuando en el año 69 publicó sus observaciones sobre esos 500 pacientes moribundos entrevistados y estudiados por ella, y nos sensibilizó mucho al hecho de que el paciente terminal no es un paciente, como se llamaba antes, desahuciado, una palabra que debe desaparecer de nuestro léxico, sino que es un paciente que requiere muchos tratamientos y muchos cuidados, porque pasa por esas fases que ya nos dijo Elizabeth Kübler-Ross, como son la situación de negación, la de ira, la de depresión, la de negociación y posiblemente la aceptación, incluso algunos pacientes la sublimación. Bueno, no nos meteremos ya en este tema de Elizabeth Kübler-Ross, que sería interesantísimo y que creo que ha influido mucho en sensibilizarnos hacia los paliativos. Pero claro, la que podremos decir que es impulsora principal de los paliativos es Cicely Saunders, esta inglesa que había estudiado en Oxford, había estudiado ciencias políticas, sociales, ejerció como graduada social, luego durante la Segunda Guerra Mundial quiso ser enfermera y se entrenó en la escuela Nightingale. Florencia Nightingale le suena mucho a los profesionales de la enfermería o a los que estamos relacionados con profesionales de la enfermería. Bueno, el caso es que esta mujer ejerció de enfermera, pero también quiso ser médico y lo hizo. Como ya estaba trabajando, pues le costó la carrera a lo mejor unos pocos más de años, pero el 57 era médico y era enfermera y era graduado social, y por lo tanto tenía una experiencia de diversos campos del mundo de la salud, yo creo que muy útil. Pero claro, era su sensibilidad sobre todo la que la llevaba a decir, es que le hacía sufrir ver a los enfermos quejarse de dolor, que dicen estos pacientes es más que un dolor. Y además las vivencias completas que ella veía en estos enfermos terminales, que eran la ansiedad, la depresión, el miedo, la pena por cómo quedarían después las familias, y luego una inquietud que ella percibe siempre de cómo estos pacientes buscan unas razones profundas para dar sentido a esa situación en la que viven. Bueno, pues esta mujer tan aficionada a los paliativos como vosotras, pues realmente tuvo una vida personal que tampoco es ajena a la profesión. No sé, seguramente sabéis ya que tuvo un novio, David Tasma, que era un enfermo canceroso, con el cual tuvo muchos diálogos, y que estos diálogos le ayudaron a ella a madurar. Es más, de esa relación parece que salió la idea ya del hospice, de hacer un hospital pues adaptado a la realidad de estos pacientes, es decir, un entorno en el cual pues el paciente pudiera expresar sus aficiones, dialogar, reflexionar, y esas aficiones abarcaban desde los paseos a la pintura, al dibujo, en fin, lo que hiciera falta, e incluso, como decía hace un momento, en sitios como Estados Unidos y luego ya en todo el mundo, ese tratamiento tipo hospice sale del recinto hospitalario para ejercerse en los domicilios con toda eficiencia. Todavía tuvo dos novios más, también enfermos, pero ya no voy a detallar más la vida de nuestra admirada y querida Cicely Saunders, que murió ya de mayor en el año 2005, ya con 87 años, pero aún tuvo tiempo su tercera pareja, casados ya, de fallecer en el hospital de San Cristóbal en Inglaterra, que era el que ya habían ideado David y ella, el primer novio y ella, cuando estaban en sus diálogos amorosos y tratando todos estos temas.
Claro, ella en cuanto le dio esto un gran auge fue cuando la llamaron a unas conferencias a Yale, porque allí tuvo una asistencia de enfermería, de estudiantes, de capellanes, mucha gente del mundo de la salud que le convenció tanto ese enfoque de Cecily Saunders que enseguida se extendió por Estados Unidos. Los principios de los años 70 es cuando allí se extiende, antes incluso que en Europa, todo este ejercicio de la medicina paliativa. En España es al principio de los años 80, es el año 82, cuando Jaime Sanz Ortiz impulsa la del Hospital Marqués de Valdecilla, pero luego hay otros como Antoni Pascual, como nuestra Pilar Torrubia, paisana, que fueron los pioneros o Gómez Sancho, Gómez Robaneja, en fin, muchos de los colegas que hemos conocido y que han sido los pioneros de la medicina paliativa en España. Un campo importante que requiere una sensibilidad muy especial, que creo que los buenos sanitarios la tienen, enfermeras, médicos, pero que algunas profesionales que no sean del mundo sanitario inicialmente, como sociólogos, etcétera, pues la adquieren y forman unos equipos multidisciplinares que son de una eficiencia grande, al menos en Aragón, pero en toda España también. La pena es que andemos todavía ahí un poco retrasados por el hecho de que no hay para todos, de que no es lo mismo vivir en Barcelona que en un pueblo de la España abandonada, donde va a ser muy difícil que te lleguen con regularidad unas unidades de este tipo. Por eso la mayoría de los autores dicen es que solo el 40% de los que necesitan cuidados paliativos especializados tienen acceso a ellos. Pero en fin, de todo esto quien nos va a ilustrar, porque es quien sabe y lo ha vivido, es la doctora Reyes Ibáñez, así que le dejo la palabra a nuestro moderador y organizador, el doctor La Figuera, para que la presente como merece. Muchas gracias, profesor Cía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. La doctora Reyes Ibáñez es especialista en oncología radioterápica, jefa del servicio de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón, ubicada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Es máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en economía de salud. Coordinadora de cursos de interés sanitarios impartidos por el Centro de Formación de Cruz Roja Española. Coordinadora académica de diversos cursos y ciclos formativos organizados por el Salud, la Universidad de Zaragoza y la Asociación de Psico-Oncología de Aragón. Es académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Miembro de numerosos grupos y proyectos de investigación en entidades públicas y privadas. Fue galardonada en el año 2016 con el 6º Premio de Innovación por su proyecto relativo al tratamiento conservador del cáncer de mama. Sus líneas de interés profesional son la radioterapia personalizada y terapias innovadoras, cuidados paliativos, humanización de la asistencia oncológica, equidad y excelencia en el sistema sanitario público. Directora de diversas tesis doctorales y proyectos de fin de carrera, autora de numerosos artículos y publicaciones científicas y además es la flamante vocal de médicos de hospitales de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza. Doctora Reyes Ibáñez, cuando quiera. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer al doctor don Pedro Cía por la preciosa introducción y a don Enrique de la Figuera por tan magnífica presentación, sin duda no merecida. Es para mí un verdadero honor el estar aquí hoy. Os agradezco muchísimo a los que estáis aquí y ahora y también, por supuesto, a los que podréis ver esto en diferido. El título de esta conferencia es Cuidados paliativos y deontología médica. 3 verbos, comienzo con 3 verbos: aliviar, acompañar
y respetar. Por tanto, deciros que el tema que hoy nos ocupa es deontología en estado puro. La atención a personas que están atravesando su última enfermedad y, por tanto, una situación de extrema vulnerabilidad, casi siempre por la cercanía de la muerte, hace que sea uno de los mayores retos de nuestra profesión, diría también de todas las profesiones sanitarias. El título resume el enfoque: aliviar, acompañar y respetar. Acompañar sin abandonar, respetar la dignidad y la autonomía, también cuando ya no es posible curar. Intentaré ser breve, vamos a ver si en unos 20 minutos soy capaz de recorrer estas 5 ideas. Haremos una introducción breve, el marco normativo y deontológico de los cuidados paliativos. He querido centrarme en el sufrimiento como núcleo ético. Hablaremos de la sedación paliativa como una herramienta fundamental para el manejo de los pacientes y finalmente cambiaré de tercio y iremos a retos prácticos y alguna que otra reivindicación. Porque como miembro como vocal de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, tengo la necesidad de decir lo que diré al final. Y en la introducción he seleccionado 2 conceptos. El primero sería la reformulación de los fines de la medicina que en los años 90 hizo el Hastings Center, que como sabéis es un centro de referencia mundial en lo que son aspectos de la bioética de la medicina. Los fines de la medicina no se agotan en curar, incluyen claramente el cuidar, aliviar el dolor y el sufrimiento y favorecer siempre que se pueda una muerte serena y en paz, cuando la curación ya no es posible. Y claro, en la era de la tecnología, donde todo parece posible, donde hemos apartado a la muerte de nuestras vidas, es cuando más necesitamos criterios éticos para discernir qué conviene hacer, cuándo y en cada persona. También aquí personalizar. Y el segundo sería la definición de los cuidados paliativos. Pueden entenderse como la medicina del cuidado, como la medicina del acompañamiento. Se trata de atender de forma integral a personas con una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, centrándonos en el alivio del sufrimiento, bien físico, psíquico o emocional, pero también sociofamiliar y espiritual, es decir, abordando todas las esferas del ser humano, favoreciendo la calidad de vida, pero también la calidad de muerte, con respecto a la dignidad y autonomía de la persona y cuidando siempre a la familia, porque cuando un paciente enferma, cuando una persona enferma, también lo hace su familia. La familia como administradora de cuidados y, por tanto, forma parte de esa unidad a tratar. Muy bien, con esta base entramos ya al marco deontológico de los cuidados paliativos. Podemos ver como ya en los principios generales, en el capítulo 2, se habla de respetar la vida, la dignidad y el cuidado de la salud como deberes primordiales del médico. También no abandonar a ningún paciente que precise cuidados. Precisamente las sociedades avanzadas parece que se caracterizan por eso, por no abandonar a aquellos que son más vulnerables y más frágiles. Y dentro del acto médico se incluye ya, o de los actos terapéuticos, el del alivio del sufrimiento. Por tanto, se sitúa el alivio del sufrimiento en el centro del acto médico y no en la periferia. En el capítulo 3 se aborda la relación médico-paciente y he querido destacarlo porque no hay honestidad más radical que cuando miras a los ojos a un moribundo. Es decir, el respeto y la confianza de esa relación médico-paciente se magnifica en la situación de final de vida.
Insisto en ese respeto a la autonomía, a la dignidad y a los valores y creencias de los pacientes. Tenemos el deber de comunicarnos de forma comprensible, veraz, suficiente, de esa verdad soportable en cada momento que nos han enseñado. Por supuesto, sin olvidarnos del consentimiento informado, de la posibilidad también de que el paciente rechace los tratamientos y esto respetarlo de tal manera que la toma de decisiones sea compartida. En este momento de la vida nos convertimos en alguien que acompaña para la toma de decisiones. Os acordáis de las instrucciones previas, de las voluntades anticipadas y ahora hablamos ya de planificación anticipada de los cuidados. Es decir, que ya no es algo que el paciente deja por escrito como quiere que se le trate cuando él ya no pueda decidir, sino que tenemos que formarnos los profesionales para ser capaces de acompañar y planificar el equipo que atiende al paciente también cómo quiere que sean los cuidados. Y yo diría que sin paternalismo, porque la fragilidad dista mucho de la pérdida de autoridad moral. Quiero decir que podemos ver un cuerpo muy frágil, pero esa persona sigue teniendo, en algunos casos, perfectamente bien su mente, en otros no, pero la autonomía moral no la pierde. En el capítulo 9, que sería ya el núcleo de los aspectos deontológicos de la atención a pacientes paliativos, sería el deber de procurar bienestar y dignidad, aunque pudiera acortarse la vida. Esto creo que todos lo tenemos muy claro. Y el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico. Antes hablábamos de limitación del esfuerzo terapéutico, hoy debemos hablar de adecuarlo al momento vital de la persona, retirar, ajustar o incluso no instaurar un tratamiento cuando no hay una esperanza de beneficio. Pero claro, todo esto requiere mucha comunicación y una comunicación, insisto, veraz y basada en la confianza. Y también destacar el artículo 38 en su punto 4, no provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. En el artículo 38.5 hablamos de la sedación paliativa. La sedación paliativa es correcta e indicada ante cualquier síntoma refractario que tenga el paciente que no responda a los tratamientos habituales. Exige consentimiento que puede ser explícito si podemos hablar con el paciente o implícito, a veces una mirada o un gesto o una frase es suficiente. Y tenemos también la responsabilidad ética cuando el paciente fallece de certificar su defunción y el deber de respeto al cadáver. Son recordatorios de continuidad. El cuidado no termina en el último tratamiento, sino que después tendremos la legalidad, lo humano y lo ritual, ¿no? Para poder cerrar pues con la mayor adecuación, tanto para el paciente como para la familia. Paso a hablar del sufrimiento como núcleo ético dentro de lo que sería la atención a pacientes en situación de necesidades paliativas. Aquí me gustaría diferenciar, que yo creo que todos lo tenemos bastante claro, pero la diferencia entre dolor y sufrimiento. No todo dolor implica sufrimiento, ni todo sufrimiento deriva del dolor, pero está claro que un dolor mal controlado, esa experiencia sensorial y emocional desagradable, es un gran desencadenante de sufrimiento, pero afortunadamente tenemos herramientas para poder controlar el dolor. En este momento en España prácticamente pues todos podemos acceder a los fármacos necesarios para el control del dolor. Ahí del dolor físico. Pero sin embargo el sufrimiento es una experiencia más amplia. La persona percibe la famosa definición de Castle, esa percepción de una amenaza grave
para su existencia, que puede romper su biografía, que puede ser tanto física como psicosocial como espiritual, y la persona se siente sin recursos para afrontarla. Por tanto, mientras el dolor físico afecta al cuerpo, el sufrimiento lo experimenta la persona. La atención del enfermo conlleva, por tanto, dos obligaciones claras: la curación de la enfermedad, si se puede, y también el alivio del sufrimiento. ¿Y qué podemos decir acerca de la deontología y el sufrimiento? Pues que ignorar el sufrimiento existencial del paciente, entramos ya en un sufrimiento más global, es una forma de maleficencia por omisión. Debemos abordar el sufrimiento, pero claro, esto no es fácil. Requiere escucha, requiere sobre todo actitud con C. En primer lugar, querer hacerlo. No es fácil cuando no se tienen las herramientas, y hablo como profesional también de la medicina. Querer hacerlo, tener la preparación, el adiestramiento para hacer escucha, acompañamiento, trabajo con el equipo, para ser capaces de abordar aspectos que tienen que ver con la dimensión espiritual, con el legado, con el perdón, con la trascendencia, atención de asuntos pendientes, duelos anticipados, pérdida de roles, tantas cosas que muchas veces los médicos nos sentimos que no estamos preparados, porque, y si me meto y si abro este melón, voy a ser capaz después de abordarlo correctamente, pero tengo que decir que pertenece a los mínimos exigibles de la buena práctica, no a un ideal opcional. Cualquier profesional de la medicina debería de abordar el sufrimiento de sus pacientes. Por tanto, la importancia de la ética del cuidado, con especial sensibilidad, por supuesto, a la fragilidad y a la vulnerabilidad. Hablo de la sedación paliativa, puesto que puede ser alguno de los conceptos que merece la pena refrescar. La sedación paliativa la entendemos como la disminución deliberada de la conciencia mediante fármacos, siempre en dosis proporcionadas, y cuyo objetivo es aliviar un sufrimiento que podemos decir pues insoportable o muy importante, por síntomas refractarios que va a requerir consentimiento del paciente o de su representante. A mí hablar de la sedación de la agonía, la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, es una pena porque realmente cuando el paciente ha tenido acceso a un buen equipo de paliativos y más si esto ha podido hacerse en su domicilio, en su hogar, pues bueno, esta situación no tiene por qué darse porque se planifican las cosas, se explican, sabes cómo y de qué forma van a llegar. Entonces, en muchas ocasiones, y para mí es una forma también de fracaso, ¿verdad?, de la atención a pacientes con necesidades paliativas, sería pues cuando llamamos al equipo prácticamente 48 horas antes de que el paciente fallezca y que al final pues el abordaje prácticamente es pues colaborar a que la agonía sea lo más serena posible. Pero bueno, esto sigue sucediendo y lo tenemos que decir. La sedación paliativa en el enfermo en fase terminal es un tratamiento correcto e indicado cuando existen síntomas refractarios que no pueden ser controlados. Insisto de nuevo en que requiere el consentimiento explícito o no y el registro obligatorio en la historia clínica. Este dato sí que creo que merece la pena que lo de... he puesto aquí un ejemplo, pues una paciente de 78 años con cáncer de mama metastásico que está ya en una fase pues, de situación de últimos días y que nos avisan por una crisis de dolor importante con un EVA, pues según la paciente, de 10/10, refractario a la morfina. La paciente ya está con 120 miligramos hora más ketamina, es decir, una paciente con un dolor refractario
El consentimiento, lógicamente, en esa situación es difícil de obtener, pues haciéndole firmar un documento, pero la paciente nos dice: quiero dormir ya. Por tanto, la familia está presente, está conforme y la decisión es sedación paliativa, pues en este caso continúa con midazolam, queda registrado en la historia con la firma del médico. El criterio, el registro obligatorio es, pues lógicamente, proteger tanto al paciente como al profesional. Yo me dedico más al tema de la oncología, pero afortunadamente, aunque tengo que decir que tanto en el SIDA como en la oncología es donde surge la sensibilidad, ¿verdad?, para la atención de estos pacientes, pues ahora afortunadamente hablamos de la atención a pacientes no oncológicos. En el caso de la oncología, pues puede ser sobre todo síntomas como el dolor oncológico extremo, que no responde a opioides, la disnea, también refractaria, o una hemorragia masiva, que desde luego va a hacer que la indicación de sedación sea clara, o un delirium terminal, o, bueno, este tema que podría ser más controvertido, pero que también existe, y es ese sufrimiento existencial extremo, ese paciente que has conseguido controlar el dolor físico, aspectos psicoemocionales, pero sigue habiendo algo que produce en el paciente una desesperanza, una desmoralización profunda, y que, bueno, son temas también que, aunque no nos guste, pues los vivimos y los tenemos que abordar. En cuanto a la intención, no quiero entrar en este tema porque el objeto de esta charla, desde luego, es la atención desde la mirada compasiva de los cuidados paliativos, pero sería la diferencia, la sedación frente a la eutanasia ya de forma activa. La intención es aliviar en los cuidados paliativos, en la sedación, aliviar el sufrimiento refractario con una dosis proporcional, titulada, tranquila, serena, que va induciendo al paciente en esa pérdida de conciencia, pero que puede ser que en algunos momentos podamos recuperarlo y vuelva a estar consciente, en fin, que se puede ir programando, que el resultado que buscamos es el confort del paciente y que es un deber profesional cuando está indicada. Y ahora ya voy a entrar en la última parte y me vais a permitir que, como vocal de CUSIRAR, de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, pues haga alguna que otra reivindicación. 200.000 personas cada año en España, incluyendo a 1.000 niños, mueren con sufrimiento grave relacionado con la salud. Mucho de este sufrimiento podría aliviarse con un acceso adecuado a cuidados paliativos. Podríamos llamarlo el sufrimiento invisible. ¿Y quién requiere cuidados paliativos? Pues hay 4 condiciones, digamos, que se llevan el mayor número de atenciones. 3 de cada 4 fallecimientos que requieren más cuidados paliativos serían el cáncer en un 45%, la demencia en un 13%, enfermedades pulmonares, fracaso de órgano, pero sobre todo pulmonar en un 11%, y también enfermedades cerebrovasculares. Esta es una realidad demográfica a la que el sistema sanitario debe dar una respuesta coordinada y experta. Claro, hablamos de tener herramientas para poder comunicarnos de forma eficaz, para interesarnos por el sufrimiento del paciente, y todo eso, lógicamente, requiere formación. Pero ¿qué pasa? Que es una asignatura pendiente, la formación universitaria. Los cuidados paliativos, que son una medicina avanzada para el final de la vida y un modelo transformador del sistema sanitario, solamente el 43% de las facultades de medicina incluyen esta asignatura como obligatoria, y aún así son asignaturas muchas veces pues dentro de otras asignaturas, con lo cual la adquisición de competencias no es fácil. Esta cifra, desde luego, contrasta con otros países. Estos datos están extraídos del Atlas de los Cuidados Paliativos Europeo del año 2025, con otros países como Reino Unido o Francia. Y también España es una excepción negativa
en Europa Occidental porque no existe la especialidad médica en cuidados paliativos. Prácticamente todos los países de Europa Occidental han aprobado procesos oficiales de certificación, pero España todavía no. Esta situación persiste pese a que contamos con, lo ha comentado el doctor Cía, con expertos, con gente con una trayectoria profesional y académica muy consolidada en paliativos en España. Así que el diagnóstico final sería que hay barreras que impiden este cuidado universal. Por un lado, la heterogeneidad y falta de estándares, porque claro, la calidad del cuidado va a depender, lo comentaba también don Pedro, pues de dónde vivas. Esa laguna formativa importantísima, ¿no? Formamos médicos sin esas competencias necesarias para hacer medicina avanzada del final de la vida y también de antes del final de la vida, ¿eh? Porque sí que quiero destacar la importancia de que los cuidados paliativos se incorporen de forma precoz en los diagnósticos de enfermedades que ya sabemos van a tener, pues bueno, no sabemos cuánto va a vivir el paciente, porque además afortunadamente, y quiero también lanzar mensajes de esperanza, muchas de las neoplasias están cambiando drásticamente la forma tanto de morir del paciente como el prolongar la vida con las distintas terapias y todos los avances tecnológicos. Como os decía también, en tercer lugar, el no reconocimiento profesional. Pues muchas veces los expertos, los médicos de familia, algunos oncólogos, algunos internistas, algunos geriatras que quieren hacer cuidados paliativos, pues se sienten desmotivados, ¿no? Pues por el hecho de que no está reconocida la especialidad. Y también pues la ausencia de una estrategia que deja a veces el desarrollo de esta medicina tan preciosa al azar. Entonces los retos prácticos, y ya estoy acabando, sería aprender los profesionales a hablar de pronósticos, a hablar de sufrimiento, aprender a sedar y también otras alternativas, por supuesto, de forma honesta, progresiva, compasiva, integrando siempre al paciente y a la familia en esa toma de decisiones compartida, formación específica para ello, formarnos en paliativos, en el control de síntomas, en el manejo del sufrimiento existencial y la importancia, yo creo que hemos extraído la preciosa enseñanza de los paliativos de lo que es el trabajo en equipo interdisciplinar y multiprofesional. Tú vas a un Congreso Nacional de Cuidados Paliativos y ahí hay médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, agentes de la pastoral. Es verdaderamente un trabajo multiprofesional y muy enriquecedor. Y bueno, los comités de ética, sin olvidarlo, y la deliberación de los casos también en los servicios y en los equipos como una herramienta de prudencia y de protección tanto al paciente como al profesional. Ha nombrado el profesor Cía a Elisabeth Kubler-Ross. Pues bueno, este cuadro de Monet que dio nombre al impresionismo y que es, creo que un precioso amanecer, pues me recuerda al precioso libro también de Elisabeth Kubler-Ross de La muerte, un amanecer, que os recomiendo la lectura. Y gracias por vuestra atención. Vuelvo a los verbos del principio: aliviar, acompañar y respetar. La deontología aporta un marco para sostener decisiones clínicas con claridad. No abandonar, cuidar siempre, respetar autonomía y dignidad, aliviar el sufrimiento y actuar con competencia y humanidad. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora Reyes Ibáñez. Muy bien. Nos ha mostrado un conocimiento profundo de la materia y una magnífica capacidad de exposición y de comunicación. Y en mi modesta opinión, las presentaciones en pantalla han sido de una factura impecable. Preguntas, profesor Cía. Bueno, en el chat, aplausos, aplausos y más aplausos. Una persona, no sabemos si es médico o no, pero dice: creo que se prepara a los médicos para salvar vidas, pero no para acompañar en la muerte. Pues efectivamente,
Efectivamente, ha sido una de las conclusiones y de los retos, la necesidad de formar a nuestros estudiantes de medicina para que cuando puedan, para cuando se enfrenten a los pacientes tengan herramientas. Bueno, enhorabuena, interesantísimo, clarísimo, en fin. Yo he estado recordando mis tiempos de médico de cabecera pues fíjate si hace años, antes de los años 70, por lo tanto, concepto de paliativos no teníamos, pero nos tocaba a los de cabecera, pues de vez en cuando, con cierta frecuencia además, el asistir a esos médicos que volvían a su barrio después de haber pasado por los escáneres, bueno, resonancia todavía no, por todo, y ya no había nada curativo que hacer. Pasaban al médico de cabecera que se suponía que los atendería. Para mí resultó ser una de las tareas gratificantes, a pesar de lo dura que es también. Hacíamos un acuerdo entre enfermo y yo de decir, bueno, pues no me eche la cartilla en el buzón de casa, que era la costumbre de entonces, sino que yo vendré martes y viernes y solo si tiene alguna necesidad me la pone. No, nunca los enfermos me dieron un aviso de más, quizá porque se sentían tranquilos sabiendo que yo iba a ir, pero claro, mis conocimientos eran muy limitados. Entonces, mi pregunta es, en un médico hoy, aunque no se quiera hacer especialista en paliativos, ¿qué sitios tiene para formarse un poco más a la vista de esta ausencia de asignatura y de especialidad que hay en España? Bueno, pues yo creo que la formación continuada se contempla cursos de cuidados paliativos, la propia, por supuesto, la propia formación que hacemos en el colegio, que es un tema que nunca se olvida, que siempre todos los años hay 1 o 2 cursos, y también desde la Asociación Aragonesa pues procuramos realizar formación y también difusión y divulgación. Y luego está la opción de hacer un máster, pero ya es un esfuerzo añadido, lógicamente, a la formación de la persona, ¿no? Pero muchos médicos de familia tienen mucho interés y lo hacen también de maravilla. Quiero decir que cuando un médico de familia pues quiere acompañar a su paciente hasta el final, puede hacerlo perfectamente, y si requiere de ayuda están los equipos de los ESAD, que en este momento en Aragón hay un ESAD por cada uno de nuestros sectores sanitarios, en algunos de ellos incluso ya en horario de mañana y tarde, y esperemos que esto se pueda ir aumentando progresivamente. Entonces, bueno, pues estamos llegando, todavía no alcanzamos los estándares europeos, pero nos hemos ido aproximando, y sobre todo el esfuerzo se ha hecho en la atención paliativa a los niños. Ahí sí que se ha hecho un gran esfuerzo, tanto a nivel nacional como en Aragón. Pero en la atención a adultos nos queda un poquito. Si acaso, perdón un momento por animar un poco la sensación que hay, diré que en la facultad se va haciendo ya pasos en este sentido. Hay una asignatura que lleva el profesor Rogelio Altisent de profesionalismo y ética clínica, que dedican bastante tiempo a la teoría y a la práctica. Sí. Y luego también el decano ha impulsado mucho la simulación clínica como método de enseñanza. Yo he asistido a alguna clase de estas, la verdad es que me he venido muy bien impresionado. Ahí hemos estado con nuestro maniquí, con nuestros monitores, y los que dirigen la clase pues te sorprenden de vez en cuando con que la tensión cae y hay que echar a correr y qué le ponemos, y etcétera. Y a lo mejor de pronto pues las cosas no van bien en el enfermo, maniquí, digo entre paréntesis una vez más, y se le dice a uno que vaya a dar la mala noticia a los que están en la sala de al lado. Los que están en la sala de al lado ya están instruidos, son o personal de la facultad, a veces actores también incluso, que le piden explicaciones y le discuten la situación, y pasa allí un mal trago ese alumno en prácticas también. Bueno, quería decir eso, que se van dando pasos ya también en este sentido, con retraso necesarios, pero vamos a ver. Profesor Cía, ya que has nombrado al profesor Altisent, pues no quería dejar de nombrar también a la profesora Maite Delgado. La profesora Maite Delgado, sí, médico de familia de Delicias Norte. hemos colaborado también. Perdón, de Universitas,
de Delicias Norte, es de Delicias Norte. La doctora Maite Delgado trabaja asistencialmente en Delicias Norte y ahora también es la profesora de bioética y da cursos de bioética a los estudiantes de segundo de medicina y, por cierto, la Comisión de Deontología del colegio colabora muy estrechamente con la profesora Maite Delgado y con el profesor Altisent. En el chat les has debido dejar las cosas muy claras porque hay una avalancha de felicitaciones. Si acaso yo quería comentar que aunque has nombrado diferentes aspectos del Código de Deontología, donde vienen reflejadas muchas de tu exposición, el capítulo 9, que se dedica a la atención al final de la vida, para poder ampliar este capítulo y los conocimientos de este capítulo, recuerdo que la Organización Médica Colegial, en su página web, tiene una serie de documentos que se pueden descargar libremente, no hay que ser médico, no hay que identificarse, se pueden descargar libremente, y así, por ejemplo, tiene documentos tan interesantes como aspectos éticos de la estrategia de dejar hacer. No solo de hacer, sino de dejar hacer. Y ahí viene un capítulo específico de la limitación al esfuerzo terapéutico. Y en los documentos publicados del año 2000 hasta el 2020, hay algunos que tratan monográficamente de la sedación paliativa y de la atención médica al final de la vida. Y ya para terminar, no dejaré de recordar la ley aragonesa 10 del 2011, que se llama Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y la Muerte. Esto para ampliar los conocimientos que pueden venir reflejados en el Código de Deontología. ¿Alguna pregunta por parte de la sala? Aquí sigue habiendo avalanchas de felicitaciones. Bueno, primero de todo, Reyes, agradecerte y felicitarte por la presentación, ha sido muy buena. Ahora, cogiendo un poco el papel que tienes de representación de hospitales en el Colegio de Médicos, desde tu opinión, ¿cómo crees que desde el medio hospitalario, aquí en Aragón, se podría mejorar en relación con la mirada paliativa, la atención paliativa a nivel hospitalario? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Yo lo reconozco, lo siento. Sí, pero te voy a contestar, Santi. Creo que lo que sería la atención hospitalaria a pacientes que no requieren una actuación aguda está perfectamente cubierta y tenemos aquí representantes de San Juan de Dios. Nuestra experiencia con los pacientes oncológicos, desde luego, es extraordinaria, pero sí que es verdad que todavía no está ni siquiera, yo creo, elegido el modelo de atención intrahospitalaria para la resolución de situaciones, digamos, agudas que también pueden aparecer en el paciente considerado ya paliativo. Ese paciente, no he querido entrar en muchas cosas porque estaba centrada en el código deontológico, pero bueno, ese paciente que ya hemos etiquetado como NECPAL positivo, paciente, por tanto, en el que, bueno, pues nuestra actuación ha de considerar eso. Bueno, pues no tenemos hoy por hoy, no tenemos en ninguno de los hospitales grandes equipos específicos de cuidados paliativos intrahospitalarios. Bien, es verdad que el modelo, por ejemplo, catalán, que lleva ya décadas, ellos le llaman UFIs, que son esas unidades de un médico y una enfermera que de forma volante, cuando se les llama, van a apoyar pues, para considerar al enfermo ya paliativo y decir qué cosas hay que hacer con este paciente. Pues ahora mismo esto se ha complicado mucho porque, claro, en un gran hospital tenemos los paliativos oncológicos, que más o menos eso puede estar resuelto, pero estarían todas las especialidades que también en este momento tienen o pueden tener pacientes paliativos en sus plantas. Por tanto, habría que distinguir, tendríamos que tener en el equipo de proceso de paliativos un equipo que atendiera a los oncológicos, otro que atendiera a los no oncológicos y esto en todos los hospitales. Bueno, y ya no me meto en la geriatría, que también los geriatras pues tienen allí todo su campo y su saber. Entonces, tenemos pendiente, por supuesto, el seguir avanzando en el equipo de proceso de cuidados paliativos intrahospitalario en todos los sectores. Es algo que está pendiente. Perdón, una brevísima intervención, ya que ha nombrado el Hospital San Juan de Dios y que
debe haber aquí personal de ellos. Quiero felicitarles Claro. a estos miembros de San Juan de Dios por su trabajo durante tantos años. Veo ahí en la bibliografía al doctor Bonafonte, que es especialmente en fin, destacado en estas materias, así que felicidades a todos. Muy bien, sigue habiendo aquí felicitaciones y más felicitaciones y no hay preguntas de momento. Entonces yo casi me atrevería a pedirle a la doctora Reyes que nos ilustre un poco sobre qué es ese proyecto relativo al tratamiento conservador del cáncer de mama por el que fue premiada. Bueno, realmente se sale un poco del tema que hoy nos ocupa. Pero bueno, sí que realmente una de las cuestiones más importantes cuando trabajamos con tecnología, porque claro, la oncología radioterápica es una especialidad pues muy tecnológica y podríamos quedarnos pues en eso, ¿no? En prestar ese servicio en el momento que hace falta y olvidarnos del paciente. Bien, en el cáncer de mama, y aquí también tenemos a una cirujana que ha trabajado toda su vida, doctora González, gracias. En el cáncer de mama, bueno, pues el primer gran paso que se dio en los años 80 de evitar la mastectomía gracias a la incorporación de la radioterapia en el cáncer de mama, pues la conservación del órgano, pero afortunadamente hemos podido ir dando pasos y ofrecer a las pacientes cuando el pronóstico es bueno, es decir, en el cáncer precoz, de bajo riesgo, ofrecer el mínimo tratamiento eficaz que consiste en administrar la radioterapia en el mismo quirófano durante la extirpación del tumor. Y un poco pues ese fue el proyecto que iniciamos hace ya 10 años en el Hospital Miguel Servet, que hicimos una monitorización muy exhaustiva de los primeros 400 pacientes y que luego exportamos a todos los hospitales de la comunidad autónoma, de tal forma que acercamos este tratamiento a todos los hospitales. Cualquier mujer de Aragón que tenga o requiera este tratamiento lo va a recibir. Y claro, fue premiado por el modelo, digamos, de equidad y de accesibilidad al tratamiento. Una experiencia preciosa y ya hemos cumplido 10 años y la verdad que muy contentos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. No hay más preguntas en el chat, no hay más preguntas en la sala. Pues muchísimas gracias. Reiterar nuestra felicitación a la magnífica exponente que hemos tenido, a la doctora Reyes Ibáñez, al profesor Cía por hacer siempre una estupenda introducción, a los presentes en la sala, como siempre, al presidente del Colegio de Médicos, doctor Javier García Tirado, que ni siquiera un malabarista es capaz de cuadrar la agenda que tiene. Es imposible. Imposible. Y siempre está presente en este foro. Sí. A anunciarles el próximo foro de odontología, que será ya el 28 de enero, miércoles 28 de enero, a las 20 horas como siempre. La ponente será la doctora Corbacho Malo y tratará sobre la cartera de servicios del Sistema Aragonés de Salud, derechos y deberes de médicos y de pacientes. Y sin más, felicitarles a todos ustedes la próxima Navidad y que empecemos estupendamente el año 2026. Muchas gracias y hasta otra. Adiós. Enrique tiene una facilidad, es mejor que los locutores.